Muy buenas tardes, hermanos y amigos. Ya estamos con ustedes en un lunes más para presentar su programa Sembradores del Rey. Estamos agradecidos con nuestro Dios por las ricas bendiciones que Él nos ha dado y también por llegar a este día para traer o transmitir un programa más por medio de su servidor, el hermano Margarito Lucio, predicador de la Iglesia de Cristo en la ciudad de Matehuala, San Luis Potosí. Queremos recordarles a todos nuestros amigos que nos están escuchando y nos sintonizan por este medio, también para recordarles acerca del seminario que se tendrán del 28 de este mes de julio en adelante hasta el día 4 de agosto. Seminario de apologética, donde se estarán presentando diversos temas por predicadores cualificados para predicar la palabra de Dios. Así que a todos nuestros contactos y amigos que nos sintonizan a través de este medio, les invitamos para que nos acompañen en esos días y así juntos nos estaremos gozando en la palabra de Dios por los oradores que ya están preparados y sean invitados para este grande manjar espiritual que tendremos en estos días. Antes de continuar con su programa en esta hora de la tarde, su programa Sembradores del Rey, vamos a escuchar un himno como de introducción también para su programa, así que no se despegue porque en unos momentos regresamos con usted para así juntos estudiar un mensaje más de la palabra de Dios, la palabra que es viva y eficaz y cortante más que toda espada de dos filos. Escuchemos un himno y luego continuamos con su programa. La palabra hoy sembrada, hazla Cristo en mí nacer, para darle crecimiento, solo tienes tu poder. Ricos frutos tú nos puedes conceder, ricos frutos tú nos puedes conceder. La semilla que tu siervo ha sembrado con saber, no permitas que las aves se la vengan a comer. Ricos frutos tú nos puedes conceder, ricos frutos tú nos puedes conceder. Haz que crezca con tu gracia y tu rica bendición. No la ahoguen las espinas de congojas y aflicción. Ricos frutos tú nos puedes conceder, ricos frutos tú nos puedes conceder. Que su efecto muy profundo en la mente y corazón llevará consigo al
Ricos frutos tú nos puedes conceder. Ricos frutos tú nos puedes conceder. Sembraremos la palabra con amor y profusión, esperando la cosecha en la célica mansión. Ricos frutos tú nos puedes conceder. Ricos frutos tú nos puedes conceder. Gracias por seguirnos acompañando y teniendo esa paciencia para estar con nosotros en este programa Sembradores del Rey. Les invitamos a que tomen sus Biblias o escuchen el texto que en este momento se va a dar lectura, el cual va a ser el texto clave para el tema a presentarse en esta hora de la tarde. Hechos capítulo 8 versículo 12. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Acompáñenme en esta tarde, vamos a ir a Dios en una oración. Bendito Padre Celestial, estamos agradecidos con usted por la vida y la salud. Gracias porque nos da un día más y nos permite también transmitir su palabra por este medio, esperando nuestro Dios que hasta donde llegue esta señal, este audio, bendiga a quienes nos escuchan y que sea con todos y cada uno de ellos y con los enfermos, con las personas que sufren en muchas partes de este mundo, que no les conocemos en vivo, pero sabemos que ahí están y hay sufrimiento. Sea con cada uno de ellos, sea también con nuestros hermanos, sea con los administradores de estas páginas. Gracias porque hacen nuestro Dios lo posible para que nosotros podamos transmitir este mensaje. Gracias por ello, bendígalos y bendiga este mensaje a presentarse. Todos se lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, pues ya están en conexión, hermano, ¿me escuchas? Adelante, adelante. ¿Sí se oye bien? Muy bien, bueno, pues ya están los demás conectados, ¿verdad? Sí, me faltan unos, todavía conectarlos. Muy bien, bueno, ya estamos iniciando el programa, entonces en el momento en que se conectan, ya estamos en el inicio. Así que, pues bien, continuamos, hermano, mientras se conectan. Bien, pues, gracias a nuestro Padre Celestial que una vez más nos da la dicha de poder estar con ustedes a través de este medio para seguir compartiendo la palabra del Señor, como bien lo dice Cristo en Mateo capítulo 4, allá por el versículo número 4, que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Hermanos y amigos, encontramos en Mateo capítulo 4, encontramos una gran verdad. Y esa gran verdad que encontramos en Mateo capítulo 4, versículo número 4, es que el ser humano no puede vivir solamente de lo material. Lo material para nosotros en esta vida es necesario. Necesitamos lo material, pero el hombre no solamente puede vivir de ello. Necesitamos lógicamente lo material. Necesitamos lo material. Así de que, pues vamos a entrar en este tema. Solamente voy a pedirle aquí a mi familia que cierre la ventana, por favor, porque está entrando mucha luz. Así de que vamos a entrar en esta tarde
al tema que se ha preparado para esta hora de la tarde. Ya hemos mencionado el texto, hemos dado lectura al texto, donde vamos a estudiar la palabra de nuestro Dios, la palabra que es viva, la palabra que es eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, como dice el escritor de la carta a los Hebreos. En Hechos capítulo 4, en el versículo número 12, nosotros encontramos allí a un hombre que está predicando la palabra de Dios. Nosotros encontramos en ese contexto la conversión de un personaje muy distinguido en su tiempo, y nos habla de en Hechos capítulo 8 verso 9, la conversión del mago, la conversión de Simón el mago. Y la Biblia nos dice en Hechos capítulo número 8, en el verso 12, que cuando Felipe descendió a la ciudad de Samaria, Felipe les estaba predicando, Felipe les estaba anunciando a Cristo, les estaba anunciando el reino de Dios. Eso es lo que dice también la Sagrada Escritura, que Felipe les anunciaba el evangelio del reino, les anunciaba el nombre de Jesucristo. Y estas expresiones, hermanos que nos escuchan, amigos que nos ven, esto se refiere a lo mismo, al anuncio del evangelio de Cristo o predicar a Cristo. Ese es el mensaje, hermanos, ese es el mensaje que estaba predicando este hombre, este evangelista llamado Felipe. Y en Hechos capítulo 8 encontramos a Felipe, hermanos, predicando o anunciando el evangelio de Cristo. Saludos, primo Bed, Dios te bendiga y felicidades en tus cumpleaños que tuviste en estos días. Dios te bendiga. Saludos, hermana Julia Martel. Saludos también para cada uno de ustedes. Así de que él estaba predicando y estaba anunciando, hermanos, a Cristo. Estaba predicando el evangelio de Cristo. De hecho, nosotros encontramos en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 1, en el versículo número 23, noten, hermanos y amigos, cómo el apóstol Pablo escribe a estos hermanos en la ciudad de Corinto. Y Pablo les dice por medio de esta carta que él no se estaba predicando a él. Dice, porque no nos predicamos a nosotros. Nosotros estamos predicando a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Nosotros no nos predicamos a nosotros, dice Pablo, porque me propuse no saber cosa entre algunos de entre vosotros, sino a este y a Jesucristo crucificado. Cuando escribe segunda a los Corintios, capítulo 4, versículo 5, también dice, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Pablo llegó, hermanos y amigos, a este lugar, y Pablo les está diciendo bien claramente, nosotros no venimos a predicarnos a nosotros, no venimos a hablar de nuestros logros, no venimos a hablar de los triunfos o derrotas que nosotros tenemos, no venimos a hablarles o darles un testimonio acerca de nuestras familias, no venimos a hablarles de finanzas, no venimos a hablarles de la ciudad, de los ciudadanos, de los gobiernos, no venimos a hablarles de ninguna de esas cosas. Nosotros venimos a predicar a Jesucristo. Y eso es, hermanos, lo que estaba haciendo este evangelista, hermanos, conocido como Felipe, uno de los 6 que fueron, o de los que habla Hechos más bien, uno de los que nos habla el libro de los Hechos, cuando se presentó a aquella ciudad y escogieron a estos 7 varones. Y este es uno de ellos, hermanos. Aquí lo vemos activo, lo vemos predicando, hermanos, la palabra del Señor, lo vemos anunciando el reino. Y todo esto, hermanos, de predicar el evangelio, anunciar el reino de Jesucristo, predicar en el nombre de Jesucristo, son sinónimos y nos hablan acerca de predicar el evangelio. Cosa, hermanos, que nosotros también hacemos y debemos de hacer.
Nosotros debemos, hermanos, de predicar a Cristo y no avergonzarnos de predicarlo, porque el apóstol Pablo lo dijo bien claro a los romanos en el capítulo 1, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Pablo no se avergonzaba de predicar el evangelio, cosa que también nosotros no debemos de hacer. No debemos de avergonzarnos de predicar el evangelio. Por eso la pregunta en esta hora de la tarde, ya que Felipe estaba anunciando el reino de Jesucristo, ya que Felipe estaba predicando el evangelio del reino, esas buenas nuevas del reino. La pregunta clave para este tema, como ya lo hemos anunciado, ¿qué significa predicar a Cristo? Y ese es, hermanos, el tema que estaremos compartiendo en esta hora de la tarde. ¿Qué significa predicar a Cristo? Si ustedes ya están en conexión, si ya están conectados y están viendo y están escuchando este tema, porque también estamos en vivo, hermanos que nos sintonizan, estamos en vivo. Si ahí en su celular le aparece, el hermano está en vivo, dele un clic y ahí me puede ver, hermanos. Ahí nos puede ver en vivo para que vea que somos también guapos, hermanos. Ya nos peinamos, hermanos. Ya nos peinamos y nos vemos guapos. Así de que, si nos quieren ver en vivo, ahí estamos también en vivo, transmitiendo desde Matehuala su programa, Sembradores del Rey. Así de que, como decía un hermano, no agarremos un monte. Vamos a entrar al tema en esta hora de la tarde. ¿Qué significa predicar a Cristo? Como asunto número 1 les diré, hermanos, que a este tema lo vamos a desarrollar al dar la respuesta a la pregunta que he mencionado. Predicar a Cristo como asunto número 1 significa predicar el Antiguo Testamento. ¿Por qué lo afirmamos? ¿Por qué lo decimos? Porque el Antiguo Testamento, en el Antiguo Testamento es un testimonio de Cristo. La palabra de Dios, hermanos, nos dice en Juan, en el capítulo 5, en el versículo número 39, Cristo aquí, hermanos, está hablando con los religiosos de su tiempo. Estas personas se creían conocedores de la Escritura. Estas personas creían que conocían la Escritura. Por eso Él les dice, escudriñar las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Ellos se decían conocer al Salvador, conocer al Mesías, pero no lo conocían, hermanos. Por eso Cristo les dice, escudriñen. La palabra escudriñar significa indagar, significa buscar. Y Cristo les dice, busquen allí en la Escritura, y porque ellas hablan acerca de mí. ¿En dónde? En el Antiguo Testamento, hermanos. En el Antiguo Testamento encontramos mucho acerca de estas profecías, hablándonos acerca del Mesías, hablándonos acerca de Cristo. Por eso, hermanos, ¿qué significa predicar a Cristo? Significa predicar el Antiguo Testamento, porque todas las profecías del Antiguo Testamento respecto a Cristo se cumplen. Allá en Mateo, en el capítulo número 24, Mateo capítulo 24, versículo número 44, note lo que dice la Escritura. Es Lucas capítulo 24. Si usted ve que yo estoy agachándome un poco y no miro hacia la pantalla, estamos dando lectura a los textos. No todos los sabemos de memoria, sabemos algunos, pero no todos. Dice la Biblia en el 44, y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés y en los salmos. Noten, amigos, noten, hermanos, que predicar a Cristo significa predicar el Antiguo Testamento, porque todas las profecías del Antiguo Testamento respecto a Cristo
se cumplen. Porque el Antiguo Testamento fue escrito para amonestarnos. Primera a los Corintios capítulo 10, versículo número 11 dice: y estas cosas les acontecieron y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes hemos alcanzado los fines de este siglo. También notamos en Romanos capítulo 15, versículo número 4, lo que el apóstol Pablo habla con respecto a ello. Dice allí en Romanos capítulo número 15 y en el verso número 4. Note lo que dice el escritor sagrado: porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Felipe, hermanos, vino a esos lugares y les estaba predicando a Cristo, porque predicar a Cristo significa predicar el Antiguo Testamento, porque el Antiguo Testamento fue escrito para amonestarnos, no fue escrito para que nosotros hagamos los mandamientos que están ahí escritos, no fue escrito para que nosotros cumplamos con esas leyes que fueron dadas exclusivamente a los judíos, pero sí nos amonesta y nos pone de ejemplo las cosas que ellos hicieron para que nosotros no las hagamos tal como ellos las hicieron. Porque predicar a Cristo, ¿qué significa? Significa predicar el Antiguo Testamento, porque el Antiguo Testamento lo utilizaban los apóstoles para predicar, y nosotros lo encontramos en Hechos en el capítulo número 7, hermanos. Encontramos en el capítulo número 7 a este evangelista, hermanos, Felipe, cómo él está ante esas personas predicándoles y dándoles un resumen acerca del Antiguo Testamento. De tal manera, hermanos, que nosotros encontramos que estas personas, hermanos, detrás de ellos estaba el diablo, estaba el enemigo. Estos agentes del diablo no escucharon el mensaje de Dios, hermanos. Y Felipe, hermanos, este hombre, Esteban, cuando les estaba predicando, Esteban termina, hermanos, siendo apedreado. ¿Cómo este hombre, hermanos, Esteban, está hablándoles de la palabra de nuestro Dios? Y él está utilizando el Antiguo Testamento para mostrarles a estas personas las grandes maravillas y las cosas que nuestro Dios ha hecho. Así de que, ¿qué significa predicar a Cristo? Como número 2, predicar a Cristo significa predicar el Nuevo Testamento, porque en el Nuevo Testamento se encuentran las buenas nuevas de salvación para toda la humanidad. Por ejemplo, en 2 de Pedro, en el capítulo 3, en el versículo número 10 en adelante, una de las cosas buenas para la humanidad que nosotros encontramos allí es que los cielos y la tierra que hoy existen están reservadas para el día del juicio y de la ira de nuestro Padre Celestial. Pero se nos ha reservado a nosotros, según sus promesas. Nosotros esperamos cielo nueva, cielos nuevos y tierra nueva donde mora la justicia. Esos textos, hermanos, no están hablando acerca de una renovación de la tierra. No está hablando de que esta tierra va a ser renovada. No está apuntando aquí. Tampoco nos está hablando de un paraíso terrenal. Nos está hablando, hermanos, que nosotros esperamos cielos nuevos y tierra nueva en calidad. Pero esos son espirituales. No son aquí, amigo, como algunos pasan y te enseñan y te dicen en tu casa de que aquí vamos a estar y aquí vamos a reinar o vivir para siempre. Esos pasajes no están hablando de este lugar,
solamente que el Espíritu Santo utiliza terminologías terrenales para que nosotros la entendamos. Estamos en cuerpo, estamos en nuestro cuerpo y nosotros entendemos, hermanos, nosotros entendemos todo lo que es terrenal. Lo espiritual a veces no nos cae el 20. No lo entendemos muchas de las cosas espirituales y por eso se ilustra con cielos nuevos y tierra nueva donde nosotros viviremos, pero no es aquí, sino que es allá en el cielo, cielos y nuevos y tierra nueva en el sentido de calidad espirituales. Entonces, predicar a Cristo, ¿qué significa? Predicar a Cristo significa predicar el Nuevo Testamento. Desde que la palabra de los apóstoles es dispensable únicamente en el Nuevo Testamento, uno no puede predicar a Cristo sin predicar el Nuevo Testamento. Nosotros, hermanos, cuando predicamos a Cristo, significa predicar el Nuevo Testamento porque es la palabra de los apóstoles que ellos escucharon. Y esto elimina las doctrinas de hombres. Si alguien desea recibir la doctrina de los hombres, puede hacerlo mediante sus libros, pero la verdadera doctrina de Cristo mediante los apóstoles se encuentra en sus libros en el Nuevo Testamento. Por eso, predicar a Cristo entonces significa predicar el Nuevo Testamento. Eso es lo que significa predicar a Cristo. Felipe descendió a Samaria y dice la Biblia que les anunciaba el evangelio del reino, les predicaba a Cristo. Y la pregunta es, ¿qué significa entonces predicar a Cristo? Como tercer asunto, hermanos, en esta hora de la tarde, predicar a Cristo significa predicar todos los grandes hechos, promesas y mandamientos del evangelio. Eso es lo que significa predicar a Cristo. Cuando predicamos a Cristo, predicamos el evangelio, que es a lo que me estoy refiriendo en esta hora de la tarde. Y no van a pensar que solamente el hermano está enseñando que se debe predicar solo a Cristo. No, con esto estoy tratando de decirles que cuando predicamos a Cristo, el evangelio de Cristo, predicamos todos los grandes hechos. Un catálogo de los hechos del evangelio es sobreabundante. Tiempo nos faltaría para hablar de todos estos hechos. Cómo Dios entra a la vida terrenal como hombre en la persona de Jesús de Nazaret. ¿No lo dice el evangelio de Juan, hermanos? En el capítulo 1, allá por el verso 14, y aquel verbo fue hecho y habitó entre nosotros y vimos su gloria como el unigénito Hijo de Dios, lleno de gracia y de verdad. Pero más adelante en el 1:17 dice, a Dios nadie le ha visto jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Como cuando se predica, hermanos, cuando se predica a Cristo, predicamos los grandes hechos. Como Dios, hermanos, entonces entra a esta vida terrenal como hombre en la persona de Jesús de Nazaret, cumpliendo las grandes profecías del Antiguo Testamento, como son Génesis capítulo 3, versículo 15, Salmos capítulo 22, Isaías capítulo número 53. Cristo trazó las grandes maravillas sobre la tierra, resucitó a los muertos una y otra vez. Por ejemplo, en Mateo capítulo 9, versículo número 24 nos habla acerca de que Él resucita a la hija de Jairo. También en el Evangelio de Juan, en el capítulo 11, a Lázaro, cuando Él resucita a Lázaro y le dice, Lázaro, ven fuera. Y ahí está, hermanos, la resurrección, como el Hijo de Dios resucitó a Lázaro. Porque predicar a Cristo significa predicar todos los grandes hechos, promesas y mandamientos del Evangelio. Los hechos, hermanos, como Cristo murió en la cruz, de acuerdo a las Escrituras, procurando vida eterna para el hombre. Como Cristo
resucitó al tercer día, asciende a la diestra de Dios, envía el Espíritu Santo, establece su iglesia y está reinando hasta destruir a todos los enemigos y finalmente resucitará a todos los que hayan vivido en la tierra. Predicar entonces a Cristo significa predicar todos los hechos, y Cristo presidirá en el juicio final y asignará a todo hombre a su destino, porque la Biblia dice que no todos entrarán a ese lugar. Predicar a Cristo significa predicar los grandes hechos y promesas. Las promesas del Evangelio son el tesoro más rico que nos pertenecen, hermanos. Las promesas del Evangelio son el tesoro más rico que pertenece al hombre. Y una de ellas es que Jesús perdona los pecados de los hombres si ellos creen en Él y obedecen el Evangelio. Eso lo encontramos, hermanos, en Colosenses, en el capítulo 3, en el versículo número 12, como dice la Sagrada Escritura en el 13, dice la Sagrada Escritura en una de estas frases, dice así: de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Una de las cosas, hermanos, que nosotros predicamos al predicar a Cristo, significa, hermanos, predicar los grandes mandamientos. Y cómo, hermanos, Jesús nos bendice providencialmente, hermanos, a cada uno de nosotros en nuestras vidas. En Mateo, en el capítulo 6, en el versículo 33 dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. Como Él, hermanos, provee para cada uno de nosotros lo que necesitamos, y nos pone allí en Mateo capítulo 6, desde el verso 20, nos pone 3 ejemplos de la naturaleza. El primer ejemplo, las aves. Segundo ejemplo, las flores. Y tercer ejemplo, la estatura humana. 3 ejemplos de la naturaleza que Jesús pone, hermanos, y nos ilustra a nosotros cómo nosotros valemos mucho más que las aves, las flores del campo. Y por más que nos afanemos, por más que nos preocupemos desmedidamente, no vamos a poder añadir a nuestra estatura ni un codo, como dice ahí la palabra del Señor. Porque predicar, ¿qué significa predicar a Cristo? Predicar a Cristo significa predicar los grandes mandamientos, como Jesús concede el Espíritu Santo a todo el que obedece, porque la Biblia dice: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Como Jesús le resucitará de la tumba en el día final. Como Jesús nos provee una herencia eterna entre los santos en luz. Como dice Colosenses, hermanos, Colosenses en el capítulo 1 y en el versículo número 12, Pablo, hermanos, habla acerca de esta herencia que era para los hermanos en la ciudad de Colosas, pero es una herencia también para cada uno de nosotros. Con gozo, dice Pablo, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, hermanos. Esa herencia, hermanos, que no solamente era para ellos, es una herencia en la cual también nosotros participaremos en ella. Porque predicar, hermanos, el Antiguo Testamento, predicar a Cristo significa predicar los grandes mandamientos. Y uno de ellos, hermanos, cómo es que Jesús, hermanos, nos auxilia en las tentaciones, porque no ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, y fiel es Dios que nos dejará ser tentados más de lo que podamos resistir, porque también la carta a los Hebreos dice que Jesús fue tentado en todo, pero sin pecado, de tal manera, hermanos, que Él nos auxilia y Él nos ayuda. Porque predicar a Cristo, ¿qué significa predicar a Cristo? Significa predicar los grandes hechos y promesas y mandamientos. Los mandamientos Jesús
los ama y Jesús salvará a las almas de aquellos que vengan a los pies de Él. Los mandamientos del Evangelio muchas veces son malentendidos por el hombre. A veces son escritos como puro legalismo, y la gracia y el amor de Cristo son hechos una excusa para quitarle la fuerza a estos mandamientos. Pero hermanos, predicar, ¿qué significa predicar a Cristo? Significa predicar todos los grandes hechos, promesas y mandamientos del Evangelio. Como asunto número 4 a este tema, ¿qué significa predicar a Cristo? Significa predicar su iglesia y reino. Ese es, hermanos, el cuarto asunto de este tema. ¿Qué significa predicar a Cristo? Significa predicar su iglesia y reino. Esta bendita institución es llamada la novia de Cristo. Esta bendita institución es llamada la viña del Señor. Esta bendita institución es llamada columna y baluarte de la verdad. Esta bendita institución es llamada la iglesia de los primogénitos. Esta bendita institución es llamada la familia de Dios, el cuerpo de Cristo, el reino de los cielos, el reino de Dios y la iglesia de Cristo. Así es llamada esta bendita institución. Y eso es lo que significa entonces, hermanos y amigos, predicar a Cristo. ¿Qué significa predicar a Cristo? Como asunto número 5, significa predicar el plan de salvación, fe, arrepentimiento y el bautismo para perdón de los pecados y la recepción del Espíritu Santo. La continuación en la doctrina de los apóstoles, perseverar en el partimiento del pan, en las oraciones de parte del bautizado. Y esto es evidente, hermanos, en Hechos, capítulo número 2, como la Biblia nos habla acerca, en el verso 42, que aquellos hermanos, aquellos primeros cristianos bautizados, perseveraban en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y eso es, hermanos, lo que significa predicar a Cristo. ¿Qué significa predicar a Cristo? Significa predicar las obligaciones impuestas por la santa fe en Él. Es imposible predicar a Cristo sin predicar las virtudes cristianas, tales como una de ellas es el amor. Predicar a Cristo significa predicar las obligaciones impuestas por la santa fe en Él, la membresía de la iglesia, la asistencia, la generosidad, la negación propia, la comunidad de amor y de interés que ata a los hombres juntos en Cristo. Predicar, hermanos, ¿qué significa predicar a Cristo? Significa predicar estas obligaciones impuestas por la santa fe en Él, la moralidad, la integridad, la fidelidad en toda área de la vida, la identidad de los creyentes con la iglesia de Dios sobre la tierra. Todo esto, hermanos, significa, hermanos, predicar a Cristo. Cuando nosotros hablamos de Cristo, cuando nosotros le predicamos de Cristo, también hablamos y hacemos mucha énfasis sobre la moralidad. Hacemos mucho énfasis sobre la conducta, sobre el comportamiento, porque ahora la palabra de nuestro Dios, hermanos, la palabra de nuestro Dios nos enseña, por medio, hermanos, de ella, nos enseña que nosotros debemos de despojarnos y debemos de dejar la vida antigua. Anteriormente, hermanos, nosotros estábamos acostumbrados, quizá usted estaba acostumbrado a vivir así de esta manera, pero ahora en la palabra de nuestro Dios encontramos una manera diferente, hermanos, para la vida, hermanos, del cristiano. El cristiano, hermanos, ahora no nos basamos, no somos culturales, hermanos, no nos movemos bajo esta cultura sin Dios y sin esperanza, hermanos.
porque esta cultura en la cual nosotros vivimos no agrada a Dios, no sirve a Dios. La moralidad hoy, hermanos, en nuestro tiempo está por la tierra en muchas personas. En las escuelas se habla mucho acerca de moralidad, se habla mucho acerca de conducta, se habla mucho acerca de comportamiento, hermanos. Y predicar a Cristo significa predicar la moralidad y la integridad, hermanos, porque dice la palabra de Dios en Efesios, en el capítulo número 5, y allí en el verso número 30 en adelante, fíjese lo que dice la palabra de Dios. Efesios capítulo 4:22, es 4:22. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Ahí está, hermanos, lo que significa. ¿Qué significa predicar a Cristo? Significa predicar las obligaciones impuestas por la santa fe en Él. Y una de ellas es la moralidad, la integridad y la fidelidad en toda área de la vida. Estamos aprendiendo de Él, hermanos. Estamos aprendiendo de Él. Aprendemos de Él la moralidad, comportamiento y la manera de cómo nosotros, hermanos, debemos de conducirnos. Así de que, por eso, hermanos, esto es, hermanos, lo que significa, hermanos, predicar a Cristo. Como Felipe descendió a esa ciudad de Samaria y él les estaba predicando y anunciando el evangelio de Cristo, de cómo el hombre debía de retornarse del engaño a la luz, cómo el hombre debería de dejar esas prácticas, cómo el hombre, hermanos, creía más al fraude, al engaño de ese mago que les había engañado por mucho tiempo. Y cuando Felipe predicó y estaba predicando la palabra, y en ese entonces que se hacían señales y milagros, verdaderamente la gente, dice ahí, la gente creyó en la predicación de Felipe, de tal manera que este hombre llamado Simón el mago también fue convertido al Señor, también se convirtió al Señor, porque Felipe, hermanos, le estaba predicando y anunciando la palabra del Señor. En esta tarde, para los que aún todavía nos están siguiendo y que no hemos hecho una pausa, el tema lo basamos en Hechos capítulo 8, en el versículo número 12. Contestamos una pregunta: ¿qué significa predicar a Cristo? Significa predicar el Antiguo Testamento, significa predicar el Nuevo Testamento, significa predicar todos los grandes hechos, promesas y mandamientos del Evangelio, significa predicar su iglesia y reino, significa predicar ese glorioso plan de salvación, pero también significa predicar las obligaciones impuestas por la santa fe en Él. En una ocasión, aquí en este lugar, predicándole y anunciándole el Evangelio a una persona, me decía en esa ocasión: a mí se me gustaría ir y escuchar la palabra de Dios con ustedes, saber más de lo que Dios dice. Pero luego también me decía en esa ocasión, me decía esa persona: pero yo no quiero ninguna obligación, yo no quiero ningún compromiso, yo solamente quiero ir, reunirme y escuchar de lo que ustedes dicen acerca de Dios y de lo que Él nos promete, de sus bendiciones que tiene para nosotros. Pero yo no quiero compromiso, dice, yo no me quiero comprometer. Le decía yo a esta persona en esa ocasión, le digo: señora, ¿es usted casada? Sí. ¿Tiene hijos? Sí. ¿De dónde viene ahorita? Dice: de la escuela. Y desde el momento en que usted se casó, ¿qué es lo que usted tiene? Y dice: no, pues
¿tiene obligaciones o no tiene obligaciones en su hogar? Dijo, no, pues sí tengo obligaciones. ¿Tiene obligaciones también en la escuela con sus hijos? Dice, sí, también tengo obligaciones. Bueno, pues Dios también tiene tiene para nosotros obligaciones. Muchos hermanos quisieran obedecerle a Dios, obedecen a Dios, pero no quieren comprometerse, no quieren tener un compromiso, hermanos. ¿Sí? Quieren obedecen a Dios, quieren todos sus mandamientos, sus promesas, que Dios los bendiga siempre. Quieren todas las bendiciones de todos los que están conectados, algunos, y nos están escuchando. Y si yo hiciera esta pregunta negativa, ¿cuántos de los que están conectados quisieran recibir que Dios en lugar de que Dios los bendijera, los maldijera? ¿Cuántos desean las maldiciones de Dios? En lugar que Dios bendiga su vida, que su vida sea maldecida. ¿Cuántos lo desearían? Hermanos, ninguno. Todos vamos a protestar. Ninguno va a desear que Dios, en lugar de bendecirle a uno, le maldiga. Nadie va a querer eso. Nadie, hermanos. Absolutamente la respuesta va a ser siempre un negativo. Hermanos, muchos se quieren comprometer o se comprometen con Dios, pero no quieren responsabilidades, hermanos. No quieren obligaciones. Le rehuyen a las obligaciones. En muchas ocasiones hemos dicho, hermanos, esto, que cuando se trata del amor, el amor, todos levantan la mano y dicen que Dios es amor. Solamente cuando se tratan de bendiciones, todos queremos recibir, hermanos, las bendiciones de Dios. Pero cuando se trata de levantar las manos para trabajar para Dios, faltan manos, hermanos. Faltan obreros para trabajar en las cosas de Dios. Hermanos, el ser cristiano y el predicar a Cristo, hermanos, significa predicar las obligaciones, hermanos. Por eso, como les decía en este último asunto, y que ya estamos casi concluyendo, hermanos, es imposible predicar a Cristo sin predicar también estas obligaciones. Una de ellas es la membresía, hermanos, la membresía de la iglesia, donde nosotros, hermanos, nos reunamos. Ahí tenemos, hermanos, nuestra membresía y tenemos, hermanos, nuestras obligaciones, que no son impuestas, hermanos, por nosotros, son impuestas por la palabra de nuestro Dios. La asistencia, hermanos, la asistencia también no es algo que es impuesto, hermanos, por nosotros, sino que, hermanos, así lo dice la palabra de nuestro Dios. Hermanos que están conectados, hermano Aldo, hermano Mendieta, la Biblia nos dice, hermanos, que los cristianos del primer siglo se reunían. Quiero que me contesten esa pregunta. Los cristianos del primer siglo solamente se reunían los domingos y los miércoles y los viernes. Quiero que me contesten si nada más se reunían esos días, hermanos. Quiero que me contesten, ¿se reunían nada más domingos, miércoles o algún otro día, hermanos, actividad que la iglesia tenga? ¿Se reunían nada más esos días? No, usted sabe muy bien que no. La Biblia nos dice en Hechos, capítulo número 2, fíjese, número 2, y dice la Sagrada Escritura, hermanos, en el verso 46, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, hermanos. En todos estos textos dice, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno y perseveraban unánimes cada día en el templo, hermanos. Ellos estaban congregados cada día, hermanos, todos los días, hermanos, estaban congregados, se reunían, hermanos. Nosotros, hermanos, hemos estipulado ciertos días, hermanos, para reunirnos.
Y aún así, hermanos, a veces no lo hacemos. Donde quiera, hermanos, que ustedes estén, no dejen, hermanos, de congregarse, ya sea una familia en particular, por la distancia de la congregación o por diversos asuntos que ustedes pasen o conocen. No dejen de reunirse, no dejen de congregarse, porque seguimos predicando a Cristo, y predicar a Cristo significa predicar las obligaciones impuestas por la santa fe en Él. Una de ellas es la generosidad, hermanos. ¿Qué tan generosos somos, hermanos? ¿Qué tan generosos somos? Acá en estos lugares, hermanos, con perdón de los que están conectados, pero siempre se acusa, hermanos, que nada más siendo Nuevo León no son dadivosos. Pero no es cierto eso, hermanos. Eso no es cierto, hermanos. Los hermanos de Monterrey son mucho más dadivosos de los que nosotros pensamos, hermanos, de lo que nosotros nos imaginamos. Todos aquellos, hermanos, que les han conocido, los conocen y dialogan y platican con ellos, hermanos. La iglesia del Señor en ese lugar son generosos, hermanos, son dadivosos, porque ellos han entendido que predicar a Cristo significa predicar las obligaciones impuestas por la santa fe en Él, y una de ellas es la negación propia. Muchos cristianos, hermanos, muchos hijos de Dios, hermanos, no se han negado a dejar las cosas del mundo. Todavía, hermanos, encontramos prácticas que algunos algunos hermanos tal vez hagan todavía. Y la Biblia nos dice, hermanos, que nosotros debemos de dejar, hermanos, todas esas cosas. Esa es la pasada manera de vivir. Nosotros ya no vivimos bajo ello. Yo sé, hermanos, que muchos están batallando. Muchos estuvieron por muchos años viviendo en esa vida antigua. Ahora en Cristo, hermanos, hay una nueva vida. Y algunos, hermanos, soldados continúan y siguen firmes, pero otros soldados, hermanos, caen. Pero lo que tenemos que hacer es seguir, hermanos, adelante, ponernos toda la armadura de Dios para luchar, hermanos, en contra de las acechanzas del enemigo. Gracias por haber estado con nosotros en esta hora de la tarde. Ya estamos llegando a la conclusión de su programa Sembradores del Rey. Ya en un momento más estaremos cortando esta transmisión, y hoy hemos visto el tema ¿qué significa predicar a Cristo?, basado en Hechos capítulo 8 versículo número 12. Hemos dado varios significados de lo que significa predicar a Cristo. Esperamos en Dios que ustedes nos hayan sintonizado a través de Mensaje de Amor para Salvación por radio, en internet, en online, pero también aquellos que nos hemos estado conectando y nos estén viendo en vivo, pues gracias por estar con nosotros y estarnos mirando. Les decimos que el próximo viernes tenemos nuestra campaña, del cual se va a estar predicando la palabra de Dios de 7 a 8 de la noche. Así de que pues vamos a estar de manteles largos, como dicen por ahí, cumplimos ya 13 años de estar predicando la palabra de Dios aquí en este lugar. Gracias, hermanos, por haber estado con nosotros, hermanos en Allende y algunos que siguen todavía en conexión por medio del video. Gracias, Dios les bendiga. Vamos a finalizar con este video, pero también vamos a desconectarnos ya de la radio. Gracias y hasta la próxima. Estaremos nuevamente con ustedes en su programa Sembradores del Rey.